estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, tenemos el análisis de Pedro Sciaba Serrate del broker PPI sobre la primera colocación de deuda en dólares del gobierno de Milei y Mariano Espina en Recintos del Poder con todo sobre la política argentina. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El gobierno colocó ayer un bono de ley local por $1.000 millones nominales con vencimiento en 2029 a una tasa del 9,26% en lo que fue la primera emisión de deuda denominada en dólares desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. El monto recaudado de $910 efectivos por cada 1.000 de valor nominal quedó cerca del total que Caputo había fijado como meta, con una tasa que sí quedó en torno al 9% como pretendía el ministro. Según informaron desde Economía, se recibieron ofertas por $1.305 millones de valor efectivo de casi 2.700 inversores. Y así las cosas, el spread quedó 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense de igual duration. En otras palabras, unos 100 puntos por debajo del actual riesgo país argentino. El equipo económico destacó que esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos. Recordemos que estos fondos se van a usar para pagar las amortizaciones de los bonares 2029 y 2030 el 9 de enero. Algo que no llegamos a mencionar en el episodio de ayer, pero que vale la pena señalar ahora, es que en la previa de esta licitación, el Central emitió 2 normas para incentivar la demanda. En primer lugar, habilitó a quienes compren dólares en el mercado oficial a usarlos en licitaciones primarias del Tesoro y por otro lado, permitió reinvertir cupones de títulos dentro de los 15 días hábiles de haberlos cobrado. Salvador Vitelli de Romano Group había interpretado esto como cubrir un gris en la restricción cruzada que sigue vigente. Cierro de mi lado tocando otro tema, y es que el gobierno tiene un saldo positivo de unos $277 millones entre compras y ventas de divisas desde noviembre. Ayer por lo pronto habría comprado unos $50 millones a través del Tesoro, según pudo confirmar Tomás Carrió en Bloomberg Línea. Ahora escuchemos a Pedro Sciaba Serrate del broker PPI con su análisis del nuevo bonar a 2029. Bueno, pasamos por todos los estados de ánimo, me parece, estos últimos días con la licitación. Creo que obviamente para nosotros fue sorpresivo al comienzo porque no esperábamos este timing para que el gobierno saliera a colocar deuda hard dólar. La realidad es que nosotros esperábamos quizás un nivel de riesgo país más bajo, en el sentido de que quizás eso sucedía después de diciembre, porque pensamos que en base obviamente al nivel de cantidades de una cosecha récord de trigo, al flujo financiero después de lo levantado, los $6.100 millones que levantaron los corporativos del sector privado a nivel internacional con las provincias, y teniendo en cuenta también el aumento en la demanda estacional de dinero de diciembre y quizás algo también de predolarización, especialmente del retail durante los meses de septiembre, octubre antes de la elección. Realmente pensábamos que el Central iba a poder comprar algo de Reserva Central, Tesoro, estoy hablando más ya casi sector público consolidado, comprar algo de dólares en este mes y con eso comprimir en el margen un poco más el riesgo país antes de salir al mercado. Pero bueno, la situación fue esta. Creo que en el último día se aumentó un poco la expectativa después de los comentarios del ministro. Yo creo que parte del mercado ya estaba esperando que el monto de colocación fuera mayor al que finalmente se dio. Creo que acá el rango estaba puesto entre cubrir el principal de los bonares, del bonar 29 y 30, que estábamos alrededor de los $1.200 millones, o ya cubrir el total del pago del principal de enero, que eso sí ya totalizaba alrededor de $2.700 millones. En ese sentido, me parece que bueno, la tasa que se colocó claramente está por debajo de donde estaban rindiendo el mercado secundario de bonares, alrededor casi de 100 puntos básicos por debajo cuando uno mira a los bonares al precio MEP, y claramente me parece que el offshore, que es un tenedor de solamente el 14% de los bonares, finalmente me parece que no estuvo presente en esta licitación. Me parece que estuvo muy basada en jugadores locales, donde los cambios de regulación yo creo que jugaron un rol relevante, y me parece que en
ese sentido, bueno, claramente no sé si vamos a ver una compresión significativa del resto de la curva hasta este bono. Tampoco nos imaginamos que este bono caiga muy fuerte, me parece que va a tener relativamente poca liquidez, pero tampoco esperamos una compresión significativa, por supuesto, de la curva de Bonares a partir de este dato. Yo creo que esta no va a ser la única noticia que vamos a tener a lo largo de estas próximas 4 o 5 semanas respecto a potenciales colocaciones y demás. Y bueno, hay que estar siguiendo de cerca qué pasa con las definiciones para las colocaciones internacionales y obviamente también el momentum en base a todo lo que puede llegar a pasar en el Congreso y a las dinámicas del mercado de tipo de cambio, donde nosotros seguimos pensando de que puede haber compras de reservas en las próximas semanas. 2. Mercado Libre anunció ayer que alcanzó un acuerdo con Agility Robotics para incorporar el robot humanoide Digit a su centro logístico en San Antonio, Texas. En una primera etapa se va a dedicar a tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos y ambas empresas van a evaluar luego nuevos usos en otros depósitos. Recordemos que Marcos Galperín había informado recientemente que Mercado Libre tiene no menos de 120.000 empleados y cabe asumir que buena parte de esa fuerza laboral se concentra en el área de e-commerce. Agility Robotics dice que Digit es el primer robot humanoide implementado comercialmente en entornos industriales y camina, levanta y mueve materiales adaptándose a instalaciones existentes sin exigir rediseños costosos. La noticia llega días después de que Galperín, que en enero va a dejar de ser CEO para convertirse en presidente del directorio, se quejara de la competencia de plataformas chinas como Temu y Shein. Aunque dijo en una entrevista con Bloomberg que no le corresponde a Mercado Libre hacer lobby contra estas plataformas, dijo que podrías argumentar que es injusto para el que declara y paga impuestos. Ayer las acciones de Meli cayeron 5% y perforaron los $2.000, alejándose de su techo de $2.613 alcanzado en junio. Eso sí, los analistas siguen alcistas. El Citi tiene un precio objetivo de $2.500, Rothschild de $3.000, Scotiabank de $3.500 y BTIG de $2.750, todos con recomendación de compra. 3. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó ayer las tasas de interés en 25 puntos básicos en una tercera baja consecutiva. La decisión fue respaldada por 9 de los 12 votantes del comité, mientras que Jerome Powell apuntó a riesgos a la baja en el mercado laboral, aunque también mencionó riesgos inflacionarios que moderaron algo del entusiasmo. Como reportó Bloomberg News ayer, el mercado lo interpretó como un recorte hawkish. Por lo pronto, la Fed dejó intacta su proyección de un solo recorte adicional para el 2026, aunque los futuros siguen descontando 2. El S&P 500 subió 0,7% después de los comentarios de Powell, el Nasdaq borró sus pérdidas previas para quedar en 0,4% en verde y el Dow Jones 1% arriba. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en tanto cayeron levemente para quedar en 4,15%. Daniel Siluk de Janus Henderson ve a la Fed enfatizando que los próximos movimientos dependerán de los datos, virando firmemente a un enfoque de reunión por reunión. Powell calificó el recorte como un ajuste prudente más que el inicio de un nuevo ciclo. Recordemos que hay cierta incertidumbre adicional teniendo en cuenta que el mandato de Powell termina en mayo y habrá un nuevo presidente de la Fed designado por Trump. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,9% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,7% para Loma Negra y 3,6% para Banco Macro, pero con Mercado Libre cayendo 5% y Adecoagro 5,6%. Los bonos ley Nueva York subieron hasta 0,6%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.450 pesos, el MEP en 1.475 y el contado con liqui en 1.504. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.460 y el mayorista en 1.438. Por otro lado, el riesgo país va a abrir cerca de los 628 puntos y la tasa de caución a un día quedó en 20,5%. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. Se prevé que hoy ingresará la reforma laboral al Senado, uno de los proyectos que el gobierno buscará acelerar en el inicio del periodo de sesiones extraordinarias junto al presupuesto 2026. La reforma laboral recibirá una fuerte resistencia del peronismo y de los gremios. En el informe del Consejo de Mayo, que Adorni presentó esta semana, da constancia de ello. La CGT se pronunció en contra de cualquier reforma, dice el documento. Sí tendría el apoyo de los gobernadores. Más difícil será ese apoyo en el presupuesto, que asigna partidas, o en el proyecto que el gobierno también incluyó en el temario de extraordinarias, de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que penaliza propuestas que aumenten el gasto o impliquen emisión de
de moneda, mientras que establece criterios para que las provincias cumplan un cierto orden fiscal. Pero el Ejecutivo tiene cartas para negociar en un contexto de transferencias discrecionales en niveles mínimos y obra pública casi frenada, y tras un 2025 en el cual todas las provincias, según un informe de la consultora Equilibra, deterioraron su posición fiscal. Otra herramienta con la que cuenta el gobierno nacional para negociar con las provincias son las autorizaciones para emitir deuda en el mercado internacional en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ya han salido Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y la más reciente Santa Fe. La próxima que busca emitir deuda es la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, gobernada por el peronista Axel Kicillof, que ya recibió el ok de la legislatura local para colocar 3.600 millones de dólares, de los cuales cerca de 2.500 millones serán para hacer frente a vencimientos. Pero el escollo que tiene Kicillof está en la Casa Rosada, que no ve con buenos ojos la estrategia financiera del gobernador. Según publicó Infobae, solo lo autorizarían a hacer un rollover de la deuda en caso que consiga mejores tasas. Hay más herramientas y una de esas será la ley de glaciares, clave para las provincias mineras, en particular San Juan y Catamarca, que aspiran a una adecuación de la ley que les dé herramientas para determinar la aplicación de esta norma ambiental y así desbloquear proyectos de inversión en sus distritos. Aquella ley, promovida por Filmus y Bonazo, fue aprobada originalmente en 2009 y vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Los legisladores insistieron con el proyecto en 2010 y esta vez sí fue promulgada por CFK, aunque la reglamentación fue imparcial y no se estableció cuáles son las áreas prioritarias a inventariar. Hubo reclamos judiciales y un fallo de la Corte en 2019 que declaró la constitucionalidad de la ley, pero llamó a la política a resolver controversias en acuerdo entre provincias y nación. Los gobernadores de San Juan y Catamarca, Marcelo Rego, de un partido provincial, y Raúl Jalil, peronista, pero con sus diputados y senadores ya fuera del bloque de Fuerza Patria, se reunieron este miércoles en Casa Rosada con Diego Santilli, Manuel Adorni y una de las autoras de esta ley complementaria de glaciares, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, que responde al núcleo de Santiago Caputo. En el encuentro se conversó sobre glaciares en un debate que cruzará todos los bloques. Un anticipo de esas grietas que se observarán en el Congreso lo dio la kirchnerista y exdiputada Fernanda Vallejos, que celebró la aprobación en la legislatura mendocina de la declaración ambiental del proyecto de Cobre San Jorge. La Casa Rosada se sigue adaptando a los cambios postelectorales. Uno de ellos fue la salida de José Cachi Rolandi, ex vicejefe de gabinete, clave en la negociación con la oposición en 2024 en la Ley Bases, que fue luego relegado pero que mantuvo injerencia dentro del comité que evalúa las inversiones RIGI y que fue interlocutor del sector energético y minero. El que se sumó esta semana a las filas de Adorni fue Ignacio De Witt, que hasta febrero de este año se desempeñó como director de Asuntos Públicos e Institucionales de la generadora de energía renovable Geneia, que tiene entre sus accionistas a Jorge Brito. Tras su paso por Geneia, pasó por Philip Morris para sumarse ahora al equipo del jefe de gabinete de la Nación para colaborar en las negociaciones con el Congreso. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas en una entrevista con el diario británico The Telegraph. Dado que considero que la solución debe buscarse a través de soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de mostrar la voluntad de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta. El presidente argentino, como le dijo a Bloomberg Línea allá atrás en el 2022, opta por la vía diplomática. En la primera mitad del 2026 va a visitar el Reino Unido y buscará comprar equipamiento militar de ese país. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.